Que Dios te bendiga. En esta hora queremos hablar de un tema muy interesante y este tema es basado en cómo volver a retomar nuestra vida espiritual. Muchos de nosotros tenemos caída, tenemos flaqueza, tenemos momentos en los cuales hemos dejado de sentir la presencia de Dios, nos hemos alejado de ese hombre espiritual, de esa mujer espiritual, hemos dejado de sentir la presencia de Dios. Pero hoy te vamos a enseñar varias pautas que te ayudarán a volver a retomar ese hombre espiritual. Así que no te muevas. La palabra nos enseña en 2 de Crónicas capítulo 7 verso 14, dice claramente: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Vemos que la primera pauta para nosotros volver a ese hombre espiritual es humillarnos. El primer paso que debemos de dar es humillarnos, reconocer, acercarnos a Dios y reconocer que nosotros le hemos fallado. Si te humillas, volverás a comenzar a sentir ese abrazo de Dios, volverás a sentir ese toque del Espíritu Santo, volverás a sentir esa aceptación que da el Espíritu Santo cuando te acercas a Dios. La palabra dice que si te acercares a Dios, Él se acercará a ti. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Si tomas esto como dirección principal, volverás a comenzar a sentir la presencia del Espíritu Santo, comenzar a humillarse. Si te das cuenta, cuando David cometió la falta con la esposa de Urías y mandó a matar a Urías, David tomó como iniciativa la humillación. David se fue de cilicio, ayuno y ceniza, y David pudo recibir respuesta de Dios, aunque no fue la que él esperaba, pero pudo comenzar a sentir el toque del Espíritu de Dios. Así que humíllate y verás cómo comienza Dios a trabajar en tu vida. Número 2, y oraren. Cada uno de nosotros, cuando nos alejamos de los caminos o cuando dejamos ese hombre o esa mujer espiritual, vamos dejando la oración, vamos apartándonos de la oración, vamos dejando la oración a un lado, por lo que el Señor manda a que tenemos que orar. Tenemos que volver a esa vida de oración, de volver a hablar con Dios, volver a conversar con Dios. Dios quiere que su pueblo ore. Si usted recuerda lo que le dijo el Señor en el huerto de Getsemaní a los discípulos, le dijo: oren para que no entren en tentación. Cuando nosotros nos alejamos de la oración, somos personas vulnerables a poder ser tentados para volver a alejarnos de Dios, por lo que Dios manda a que primero nos humillemos y luego comencemos a orar, luego comencemos a tratar de tener una comunión con Dios. Dios quiere acercarse a ti, pero quiere que tú tengas una comunión con Él. Dios quiere que tú vuelvas a hablar con Él, que tú vuelvas a tener el deseo de poder sentir su presencia. Si tú buscas en oración a Dios, Él se dejará ver. Número 3, buscar su rostro. Las Escrituras nos enseñan que Dios quiere que busquemos su rostro. Si recuerdan, cuando Moisés buscó el rostro de Dios, Moisés le dijo a Dios: quiero ver tu rostro, quiero conocerte, quiero saber quién eres, quiero ver cómo eres. Y Dios le dijo: no puedes ver mi rostro y vivir. Pero Moisés tuvo la intención de conocer el rostro de Dios, de ver el rostro de Dios. Dios quiere que cada uno de nosotros, para volver a nuestra vida espiritual que antes teníamos, tenemos que volver a buscar ese rostro de Dios. Tenemos que anhelar ver el rostro de Dios. Tenemos que anhelar volver a tener un encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Cuando tú quieres volver a encontrarte con tu pareja, tú quieres ver su rostro, tú quieres volver a abrazarlo, tú quieres volver a tocarla, tú quieres tener un encuentro personal con esa persona. Así mismo es Dios. Cuando Dios ve la intención de que tú quieres volver a sentir ese toque, de que tú quieres volver a sentir esa cobertura de Dios, de que tú quieres volver a escuchar la voz
ante Dios, volver a tener esos encuentros que antes tenía, entonces Dios comenzará a dejarse ver de ti. El deportista que hace ejercicio para él competir tiene que dar un poco más, tiene que esforzarse un poco más, tiene que corregir ciertas debilidades que hay, tiene que hacer que su cuerpo pueda avanzar un poco más y dar un poco más, hacer un esfuerzo más para poder llegar a cumplir la meta que necesita conseguir. Así que Dios te manda a que busques su rostro. Su rostro se encuentra añadiendo un poco más a la oración. Su rostro lo vas a encontrar añadiendo un poco más al ayuno, añadiendo un poco de esfuerzo. Nunca podrás encontrar el rostro de Dios si no añades un poco más de esfuerzo a tu vida espiritual. Busca el rostro de Dios y Dios se dejará ver de ti. Número 4, convertirte de tus malos caminos. Cada uno de los que nos hemos alejado de los caminos de Dios, hemos ido en pos de un camino que nos lleva a perdición, que nos lleva a destrucción, que nos lleva a una vida alejada de la presencia de Dios. Por lo que Dios dice, necesitas alejarte de los malos caminos. Dice las Escrituras que cuando tú te apartes de los malos caminos, cuando tú buscares su rostro, cuando tú orares y cuando te humillares a Dios, entonces Él comenzará a escuchar desde los cielos, a perdonar tus pecados y a sanar tu tierra. Volverás a tener esa presencia que antes anhelabas. Dios quiere que tú vuelvas a ese hombre y a esa mujer espiritual. Necesitas volver a Dios. Que Dios te bendiga.